El meteorito El Ali, un meteorito de hierro de 15,2 toneladas hallados en 2020 en Somalia, contiene al menos dos minerales nuevos, dos minerales no identificados en la Tierra y que fueron identificados en un objeto extraterrestre. Siempre que se encuentra un nuevo mineral, significa que las condiciones geológicas reales, la química de la roca, son diferentes a lo que se encuentra aquí en la Tierra. Vamos a ver en más detalle todos estos puntos muy curiosos de estos dos minerales nuevos. Lo que hace emocionante a este descubrimiento, este meteorito en particular, es que hay dos minerales descritos oficialmente que son nuevos para la ciencia. Estos dos minerales, el aliyita y el quinstantonita, proceden de una rodaja de 70 gramos que se envió a la Universidad de Alberta en Canadá para su clasificación. Y ya parece haber un posible tercer mineral en este estudio. El primer mineral recibe su nombre del propio meteorito apodado El Ali, porque se encontró cerca de la ciudad de El Ali en la región somalí de Irán. Se bautizó el segundo mineral con el nombre de la doctora Lindy Elkins Stanton, que es la vicepresidenta de la Iniciativa Interplanetaria de la ASU, profesora de la Escuela de Exploración Terrestre y Espacial de la Universidad Estatal de Arizona e investigadora principal de la próxima misión al asteroide Psyche de la NASA. Se ha clasificado el Ali como un meteorito de hierro complejo 1AB, uno de los más de 350 de esta categoría. La rápida identificación fue posible porque los dos minerales habían sido creados sintéticamente con anterioridad en laboratorios terrestres, por lo que se pudo cotejar la composición de los minerales naturales recién descubiertos con sus homólogos fabricados por el hombre. En la década de 1980 se fabricaron versiones sintéticas de la elaliyita y de la elquinstantonita en un laboratorio francés, pero no pudieron clasificarse como minerales hasta que se encontraron en la naturaleza. Se sintetizan a 900 grados Celsius y cuando la presión del oxígeno presente es la adecuada. Se siguen examinando los nuevos minerales para determinar qué pueden decirnos sobre las condiciones del meteorito cuando se formó. La idea del trabajo es desentrañar los procesos geológicos y la historia geológica del asteroide del que formó parte esta roca. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. Con el hallazgo de estos meteoritos aquí en la Tierra se puede concluir o se pueden estudiar con muchísimo más detalle este tipo de objetos metálicos. Pero, ¿de dónde proviene este meteorito? O más correctamente, la pregunta sería, ¿de dónde proviene este tipo de meteoritos? Este tipo de objetos proviene de asteroides del tipo metálico, como lo son Psyche, que ya mencionamos anteriormente, y cuya misión, también llamada Psyche de la NASA, ya está en camino para estudiar este objeto. A diferencia de la mayoría de los asteroides que están compuestos principalmente de roca o una mezcla de roca y hielo, Psyche parece estar compuesto principalmente de metal. Se cree que este asteroide es el remanente del núcleo de un protoplaneta que sufrió colisiones catastróficas durante las primeras etapas de formación del sistema solar, dejando al descubierto su núcleo metálico. Con un diámetro de aproximadamente 225 kilómetros, Psyche es uno de los objetos más grandes en el cinturón de asteroides. Las observaciones sugieren que está compuesto principalmente de hierro y níquel, con posibles inclusiones de otros metales más raros como oro y platino. Esta composición lo convierte en una especie de fósil planetario, una ventana al proceso de diferenciación planetaria que permitió que los núcleos de los planetas se formaron. Y estamos hablando de una diferenciación que es muy similar a la que existe en el planeta Tierra, por ejemplo, con un núcleo, un manto y una corteza. La misión Psyche de la NASA está planeada para desvelar los secretos de este asteroide. La NASA ha preparado una misión especial, pionera, llamada Psyche.
fue lanzada en octubre de 2023 y la nave Psyche está programada para llegar al asteroide en el año 2029, después de un viaje de más de 3.6 mil millones de kilómetros. Esta misión busca estudiar Psyche en detalle para entender cómo se formaron los núcleos planetarios y por lo tanto cómo se formó la Tierra y otros planetas como Mercurio o Marte. La nave está equipada con instrumentos avanzados, incluidos magnetómetros, espectrómetros y cámaras de alta resolución. Con ella se espera confirmar si Psyche es realmente un núcleo metálico y además determinar su estructura interna y su historia geológica. ¿Por qué Psyche es importante? El estudio de este objeto podría responder a preguntas fundamentales sobre la formación de planetas y los procesos que ocurren en el interior de estos cuerpos. ¿Qué sucedió en el joven sistema solar que pudo haber expuesto este núcleo metálico al espacio? ¿Existen otros objetos similares que podrían ayudarnos a comprender mejor la evolución planetaria? Y aquí volvemos al inicio del vídeo. La llegada de la misión Psyche y el hallazgo de este tipo de meteoritos aquí en la Tierra promete revolucionar nuestra comprensión de los núcleos planetarios. Cada dato que envíe la nave o cada información que podamos obtener de los meteoritos metálicos aquí en la Tierra ayudará a construir una historia más completa de nuestro sistema solar. ¿Estamos preparados para descubrir lo que este antiguo fragmento de metal nos tiene que decir sobre el pasado y el futuro de los mundos rocosos? Sin duda, Psyche y estos meteoritos son un recordatorio de que, aunque llevamos siglos estudiando el cosmos, todavía estamos en los primeros capítulos de una historia interminable de exploración y descubrimiento. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y vamos a continuar tocando todo este tipo de temas curiosos que encontramos relacionados a la astronomía y a la astronáutica. Muchas gracias. Hasta la próxima.